Egunon, la Comunidad de las Naciones, del gallego César Pazos Carrero, que nos trae esta sugerente propuesta en forma de novela, aunque, como suele ser posible, es herramienta o vehículo para transmitir una serie de elementos que son inquietud del propio autor. Es una propuesta que está avanzada hasta el año 2080, pero tiene reminiscencias de los tiempos de la Galicia prerromana en la conquista, algo que yo curiosamente pues no tenía conciencia, porque lo que se suele hablar es acerca de las guerras asturcántabras, lo cual es hasta cierto punto una acaparación de los elementos astúricos de Asturias, de lo que viene siendo realmente unas guerras fundamentalmente cántabras. Recuerdo un argumento de un amigo que decía que en un simposio en Asturias de las guerras mal llamadas asturcántabras, había 5 ponentes de 6 que eran de Asturias y el sexto era mitad mitad. Bueno, el asunto está en el que comienza la historia en el Medulio, en la batalla donde el rey Albion de los Galaicos se enfrenta a las tropas de Roma, incluso una serie de debilidades internas en cuanto a la envidia, a las ganas de poder. Pero el núcleo de la historia luego tenemos en el año 2080 con una serie de niveles a nivel europeo, a nivel Estado español y a nivel Galicia. Digamos que el mundo pues tiene una serie de dificultades. El proyecto ITER de fusión nuclear, porque lo que tenemos en el siglo XX es el de fisión del núcleo. Es, digamos así, la fusión es el proceso de combustión que se produce en el Sol. Es un sistema que el proyecto ITER está en pruebas en el sur de Francia. Se está construyendo un elemento de prácticas para ver si funciona el asunto, porque tiene que calentarse a una temperatura muy elevada y tiene que hacerse los materiales para que resista el calor. Pero parece ser que el proyecto fracasa y hay que ir a la Luna a por Helio 3 y después eso como puente para ir a Marte. Y se conforma un eje entre China y Rusia, puede que apoyado por India, y por el otro lado pues Estados Unidos, Europa y Israel. Pero en Europa, en la Asamblea General del Parlamento Europeo, pues hay 4 grupos. Uno que es Keltoy, surgido de una forma de redescubrir el mundo céltico, que se supone que en la zona del Reino Unido, a mediados del siglo XXI, es decir, en torno a 2050 o así, ha habido una serie de estudiosos, igual en Cambridge, en Oxford, que descubrieron las raíces célticas y elementos asociados en cuanto a la distribución del medio ambiente, el respeto a sus circunstancias, y eso se teoriza como una forma de vida e interacción en el entorno humano, urbano y medioambiental. Pues tenemos a Keltoy, herederos de esa tradición ideológica. Tenemos The Faction, que sería de extrema derecha. Después tenemos Eurabia, que sería un intento de introducir el Islam como herramienta política de convivencia, por llamarlo de alguna manera. Y después Europa Plus, que serían los herederos de los partidos de izquierdas, que hoy mismo pues estarían en el grupo este de izquierda nórdica, izquierda unitaria europea. Es decir, antiguos comunistas y asociados. Eso tiene reflejo en el Estado español con el 722, creo que recordar que era, que son los derechosos fascistas,
que se apropian de las figuras de Pelayo, del Cid, para construir un relato filofranquista para un futuro. Luego están los equivalentes de Eurabia, que quieren reivindicar a su manera, con su interpretación al Andalus y todo aquello. Después está la Confederación, que sería, supongo, la suma de los actuales PSOE, PP, Ciudadanos, que son los que detentan el poder, pero ya la cosa está un poco desgastada y, bueno, pues las circunstancias son difíciles para la convivencia. Y tenemos el 14 de abril, que serían los equivalentes de Más Europa, es decir, los herederos, supongo, de Podemos y toda esta gente de izquierdas un poco populistas y un poco así dicharacheras, pero que de fondo no saben un poco dónde está. Y tenemos el nuevo partido, Galaicos, porque Felipe VI se supone que hizo, en la novela, hizo algo en el 2036 con respecto a Cataluña. Los vascos están en proceso de separación y Galicia pues va a tener unas elecciones, y el partido nuevo de Breixo Portela pues puede que va a tener unos buenos resultados y que va a disfrutar de un gobierno por mayoría absoluta cuando se produzcan las elecciones. Con lo cual el panorama es más o menos que va tejido a diferentes niveles, con personajes. Aparece la hoy princesa Leonor como reina, entonces, que ha tenido una circunstancia personal de duelo, y bueno, eso le implica cuando la ministra de Exteriores en España y el líder de Galaicos, Breixo Portela, pues tienen una circunstancia en común. Digamos que esta historia, a diversos niveles, incluyendo elementos de historia, porque hay tramas que podrían incorporar spin-offs en forma de novela, porque hay un ayudante de Breixo Portela, el líder de Galaicos, que le ayuda a hacer documentales. Dicen que la película que transmitió el ardor por una Escocia independiente fue Braveheart, pero hay quien dice que en realidad la que movió las tripas a los escoceses fue en realidad Trainspotting, que está hecha por la misma época y que vendría a ser un duro golpe al estómago de los escoceses, que veían como pues todas las reservas de crudo del Mar del Norte, que en teoría eran suyas, iban a ser administradas por el Reino Unido por interés nacional, y las refinerías que debían de procesar ese petróleo descubierto al comercio en los años 70 debido a la crisis del petróleo, cuando suben los precios a nivel general y hacen competitivo esa extracción de petróleo, pues solamente una estaba en Escocia y el resto estaba en Inglaterra. Es decir, el valor añadido estaba, y con solamente un solo día de extracción de crudo por parte de las instituciones europeas, escocesas, y ser refinado íntegramente en la refinería de Escocia, solamente un día podía pagar todas las deudas del gobierno de Escocia de ese año 1998. Con lo cual, esa plasmación más bien realista de cómo están viviendo, pues puede ser. Pero, en cualquier caso, no cabe duda que Braveheart tuvo su peso, y aquí se habla de la pérdida del reino de Galicia en el siglo XV, que puede dar incluso a una novela propia, porque es un tema que se suele obviar, y cuando no se obvia se trata de poner bien a la Isabel de Castilla en detrimento de cualquier circunstancia relativa a Galicia, y como no, pues el tema del Medulio, el rey Albion, y por qué no, la relación entre lo que es el mundo galaico y el mundo céltico en general, y en especial al Reino Unido, porque dicen las investigaciones arqueológicas que en el
después de la última glaciación, Burn 4, en los siguientes milenios, hubo una migración, sobre todo de Galicia, aunque también del resto de la cornisa cantábrica, hacia Irlanda, que suponen parte de la base estructural y demográfica de aquellas islas. Con lo cual, cuando lo supiera o no, cuando hace esa relación de que el hijo de Albion, Eowyn, va como un poco con rememoranzas a Troya, cuando el hijo de Príamo sale por detrás con un grupo de troyanos y desaparece cuando ya la ciudad está a punto de caer. Pues aquí, después de la épica batalla, un poco a semejanza del monte aquel construido por Herodes el Grande, pero que luego fue ocupado por los judíos, aquel suicidio colectivo, aunque en este caso no es suicidio, sino simplemente resistir hasta que desapareces. Y eso es lo que hace el rey Albion. Pero Eowyn va desde la hoy Torre de Hércules, que mira para allá y a descubrir a sus parientes, y esa historia remite, como digo, a el origen galaico de Irlanda y de parte del mundo céltico, por lo menos eso están ciertas investigaciones. No es el primer libro de estos que leo de esta clasificación. Recuerdo uno de 2014 cuyo título prefiero olvidar, que ponía bastante mal a lo que venía siendo la situación del realismo, de la trama, aunque en su presentación vi el vídeo que fue presentado en el Corte Inglés y ponía el presentador como si fuera... Pero hay otros dos, Goodbye Spain, escrito por el entonces, creo que era el interventor o el secretario del Ayuntamiento de Noja, y bueno, pues también un libro que se llamó La Tercera República, que trata de hacer una explicación a través de hechos ficticios de cosas que están dentro del autor. Y este autor es este César Pazos Carrero, es sin duda un amante de Galicia y de su historia, y que ve cómo no se transmite a nivel oficial, porque bueno, pues el gobierno y los diferentes gobiernos de Galicia fundamentalmente han estado vinculados al Partido Popular, aunque claro, el Partido Popular en Galicia ha tenido una dualidad que se veía como la dualidad entre la boina y el edificio y el sombrero más urbanita. Pero claro, el señor Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, el mayor, el padre, pues parece que era bastante cercano a una opción más regionalista o así, más o menos, de asunción de elementos autóctonos. Pero Feijóo es más vinculado al otro lado, al otro sector más urbanita y cosmopolita y todas estas cosas bonitas. Eso sí, Fraga es curioso porque Fraga fue en parte responsable de la destrucción de cualquier potencial regionalista o nacionalista de centro derecha en Galicia, en tanto en cuanto fue asumiendo incluso la administración única autonómica, es decir, que la administración general del Estado pasara a ser parte de la administración autonómica, cosa que está permitida conceptualmente en la Constitución, aunque luego la relectura que han hecho los partidos españoles ha sido al contrario, porque en realidad lo que sería justo y necesario, en base a lo que pone la Constitución respecto al delegado del gobierno, al representante del gobierno, porque el representante ordinario del Estado es el presidente de la comunidad autónoma, está conceptualizado en que puede ser una oficina unipersonal o con una secretaría y un teléfono, y ya está, y no sería necesario nada más, con lo cual todo lo que gestiona el Estado en las comunidades autónomas podría perfectamente ir a las comunidades autónomas. Pero como digo, esa dualidad dentro de la idiosincrasia del PP gallego
pues dificulta cualquier otra lectura, y dentro de eso pues está la conceptualización de la educación y cómo se transmite la historia del pasado de Galicia a los jóvenes. Es una propuesta, como digo, necesaria en buena medida para hacer una reflexión, como propone el amigo César Pazos Cajero. Vamos a leer lo que pone en la trasera. En el año 26 a.C. se libera una épica batalla en el noroeste atlántico de la península ibérica, en el territorio llamado Galaecia, donde los legionarios de Publio Carisio asedian la majestuosa y próspera ciudad celta de los Galaicos, situada en la cumbre de la mítica montaña del Medulio, un pueblo celta que, tras 100 años luchando por su libertad, se enfrenta a una última ofensiva contra la esclavitud y la desaparición de su mundo. Las consecuencias de aquella gran batalla tendrán su eco en el futuro sobre los descendientes de los galaicos y los celtas, sobre el pueblo gallego y europeo. A mediados del siglo XXI, una conferencia de eruditos en el Reino Unido plantea una forma nueva de hacer política para Europa basada en la cultura celta, una solución política para los grandes desafíos a los que se enfrenta el viejo continente y la humanidad, el cambio climático y el choque de civilizaciones. Pero a finales del siglo, el mundo se divide en dos bloques para la conquista de la Luna, en busca del isótopo helio 3, el nuevo petróleo, la solución energética sostenible y ecológica que el mundo necesita urgentemente. Pero el presidente del gobierno, Bernard Lapointe, es advertido de que el pueblo español está al borde del conflicto bélico, debido al crónico problema territorial, y pueden frustrar las colosales inversiones que a corto plazo necesita Europa. Y en medio de todas estas conspiraciones y extrema violencia se libra otra batalla entre la traición y el amor de Elena Cueto, ministra de Asuntos Exteriores de España, y Breiso Portela, que obligarán al líder de Galaicos a tomar decisiones difíciles en un delicado equilibrio político en busca de la solución desde Galicia para España y Europa. Una historia épica y apocalíptica que traslada un mensaje de esperanza de cara al futuro ante los retos de una España y Europa convulsas y desorientadas. Publicado por Libros Indie de Cantabria. En mi caso personal puedo decir que en el año 1989, en el mes de agosto, creo que en el mes de agosto, sí, agosto fue, una quincena de agosto, estuve la única vez que he estado en Galicia, una semana en las Islas Cíes y otra con base en una pensión en las Islas Cíes, de resultas de pues, una triste circunstancia de un familiar que tuvo que bueno, le pasó en Logroño, delante de una tienda de ferretería, de la que era comercial, bueno, pues, y en el hospital de San Pedro pues pudieron atenderle y se quedó pues bueno pues 30 años más sobre este planeta, cuando le pronosticaron que con 16 ya era demasiado. Pero bueno, el asunto está en el que en casa de prácticamente recién inaugurada, segunda vivienda, en Oroño, pues llegó a haber hasta pues casi 20 personas conviviendo durante días y días, con lo cual para bueno, pues tratar de levantar ese estado de ánimo, pues se decidió que iríamos a Galicia, y estuve en el Monte Santa Tegra, Santa Tecla, que es donde se supone, o por lo menos el autor entiende, que estuvo el Medulio y la batalla del Medulio. Con lo cual, pues puedo decir que en parte he estado por aquellas tierras, aunque desde entonces no haya vuelto a comparecer por allí. Digo que es una propuesta interesante porque a veces el nivel, bueno, pues el tipo de ensayo pues suele ser entendido como algo demasiado elevado, y en la novela pues con la interacción de personajes y cómo van participando de la trama de la novela,
pues enriquecen la forma de aproximarse y la empatía del lector, que recomiendo vivamente a todo el que esté interesado en las circunstancias que vivimos, aunque como digo, está trasladado hacia el futuro, hacia el 2080, con lo cual evitas de alguna manera todas las circunstancias y peligros que puedan trasladarse de que fuera en el año 2020 o incluso en el 2030, con lo cual la relación, en cierta manera, pues para el formato que quiere transmitir el autor, pues es óptimo y bueno, pues es aceptable y recomendado para todos los lectores que les interese reflexionar sobre Galicia, las nacionalidades en el Estado español, Europa, desde un respeto al medio ambiente y, por qué no decirlo, al Estado de Israel. Aquí está la Comunidad de las Naciones, el oráculo del Sene. No es spoiler decir que, como pone el subtítulo, el oráculo del Sene, eh, esto tendrá una continuación, por lo menos una. Con lo cual estamos ya ansiosos de poder ver cómo continúa esta trama y sin duda hacer la recomendación para todo aquel que pueda tener estas inquietudes, que lo adquiera, que lo lea y que explique a todos sus conocidos qué significado tiene y qué profundidad tiene y qué contenido tiene. Año 2080. En medio de una turbulenta España y una Europa convulsa, Leonor de Borbón se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida. Ustedes la tienen fácil. Lean la novela. Esquerrik asko, agur bat, beti gelpean.